Gracia y paz a todos los verdaderos cristianos bíblicos. Les traemos una parte del estudio titulado Toda la verdad sobre los diezmos y las ofrendas, por Alexander Hell. Esta parte está titulada El diezmo según el libro de Malaquías. En la descripción del video le vamos a poner el enlace del video completo y también del libro para que lo puedan descargar y compartir gratuitamente. Muy bien, hermanos, antes de entrar al Nuevo Testamento, estudiaremos brevemente los versos bíblicos que hablan del diezmo en el libro de Malaquías, ya que estos pasajes bíblicos son los más usados por aquellos ministros del sistema evangélico a la hora de presionar a los creyentes a diezmar bajo amenazas de maldición y acusación de robarle a Dios. Además, fíjense bien que muchos ministerios, yo digo que todos los ministerios evangélicos usan la teoría de que ellos no hablan del diezmo por asuntos de la ley de Moisés, que solamente hablan del diezmo que es por fe, como el de Abraham, por ejemplo, y que el diezmo que ellos hablan no es por la ley. Sin embargo, es una contradicción porque el libro de Malaquías, en todo lo que dice, está fundamentado precisamente en la ley de Moisés. Y ahí comenzamos a vislumbrar la manipulación de estos concilios evangélicos, porque el libro de Malaquías está, repito, fundamentado en la ley de Moisés, y lo vamos a demostrar. Malaquías 3, verso 8 al 11, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros le habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Malditos sois con maldición la nación toda. Subraye eso, La nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Subraye esto también. El alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Yahvé de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones que sobre y abunden. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Yahvé de los ejércitos. Muy bien, hermanos, le hago la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces, si usted ha ido a alguna iglesia pentecostal evangélica, cuántas veces usted ha escuchado este pasaje bíblico en boca de los pastores o apóstoles o ungidos o profetas de ese medio evangélico pentecostal? Cómo ellos lo pronuncian para hacer sentir culpable a los cristianos cuando no apoyan el diezmo. Usando ese pasaje, los apóstoles y pastores del medio evangélico acusan con gran vehemencia a los miembros de sus congregaciones, diciéndoles que si no entregan el diezmo monetario del sueldo, entonces son unos malditos y ladrones que roban a Dios. Incluso esos dirigentes iglesieros no aceptan a nadie que no diezme en posición de liderazgo en sus iglesias, ya que ellos dicen: no podemos tener como líder a alguien que le está robando a Dios. Por lo tanto, a los que no diezman no se les permite predicar ni pertenecer a ningún ministerio o grupo importante dentro de esas congregaciones legalistas. El que no diezma jamás va a pertenecer al anillo de gentes que rodea al pastor, o sea, al anillo de confianza. Y esa persona que no diezma es mirado como un bicho raro por aquellos que sí cumplen fielmente con esa ley religiosa del diezmo monetario impuesta en esos concilios evangélicos. Hermanos, se lo digo por experiencia, porque yo fui evangélico pentecostal por más de 11 años. Pero debemos preguntarnos, ¿en realidad esos pasajes de Malaquías que acabamos de leer están dirigidos a la iglesia de Jesucristo, fundada en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento? Para saber a quién es que se está refiriendo esos pasajes, solo basta leer el contexto de todo el mensaje de Malaquías y nos vamos a dar cuenta que todas esas advertencias en realidad no están dirigidas a la iglesia fundada en el pacto de la gracia,
Todo lo contrario, esas advertencias están dirigidas exclusivamente a los líderes avarientos del antiguo Israel, los cuales estaban sujetos a la ley de Moisés y se estaban robando los diezmos. Para demostrarle esto, vamos a leer en primer lugar el siguiente pasaje en la versión Reina Valera 1960. Dice Malaquías 3, verso 6. Dice: yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado, o sea, la ley de Moisés. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Ahora vamos a leer ese mismo pasaje en la versión lenguaje actual. Dice Malaquías 3, verso 6. Óiganme, israelitas, si ustedes no han sido destruidos es porque yo, el Señor Todopoderoso, yo soy el Señor Todopoderoso y mi amor no cambia. En cambio, ustedes, desde los días de sus antepasados, siempre han desobedecido mis mandamientos, o sea, la ley de Moisés. Pero si ustedes se arrepienten y vuelven a mí, yo también me volveré a ustedes. Yo soy el Dios Todopoderoso y les aseguro que así lo haré. Entonces, todo el contexto de Malaquías capítulo 3 no es para la iglesia. Entiéndanlo de una buena vez. No es para la iglesia del nuevo pacto en la gracia. Esos versículos afirman que esas palabras eran para los hijos de Jacob, es decir, para los israelitas, no para la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, no se aplique usted lo que fue dicho a otras personas y en otra administración espiritual. Dese cuenta que los pasajes de Malaquías están dirigidos exclusivamente al pueblo de Israel, específicamente a sus líderes, los cuales están sujetos a la ley de Moisés, nunca a la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, aquellos falsos pastores y falsos ministros del sistema evangélico moderno que acusan de malditos y ladrones a los cristianos que no diezman, usando esos pasajes de Malaquías capítulo 3, simplemente son unos mentirosos manipuladores que no tienen escrúpulos, queriendo infundir en el pueblo cristiano un espíritu de temor. De este modo, el pueblo ignorante y supersticioso, para evitar las supuestas maldiciones de Dios o el ataque del supuesto devorador, dan todo lo que tienen a aquellos manipuladores con sobrenombre de pastores, apóstoles y ungidos. Y yo pregunto, ¿existe mayor blasfemia que llamar maldito y ladrón a la iglesia por la cual nuestro Señor Jesucristo dio su vida? Hermanos, y pensar que esto lo hacen simplemente para poder apoyar una doctrina absurda, antibíblica del diezmo monetario, y así esclavizar a los cristianos y mantenerlos sumergidos en el miedo, en el temor de un Dios trino que te va a maldecir si tú no le entregas tu dinero a ellos y a sus ministerios. Por ejemplo, hace unos días me topé en YouTube con un video de una muchacha pentecostal de apellido Zambrano. Bueno, ella se llama Angélica Zambrano. Ella asegura que junto a Jesús visitó el infierno. Oigan la fábula de esa tipa. Ella visitó el infierno porque ella dice que murió por un leve tiempo, murió y fue con Jesucristo al infierno, donde vio los suplicios de los condenados. Había diferentes grados de tormentos dependiendo del mal que ellos hicieran en la tierra. Y oh, sorpresa, ella narra que allí en el infierno habían cristianos que habían caído en el infierno por no diezmar. Hermanos, la verdad que da asco el grado de perversión en la que se encuentran estos evangélicos. A lo cual preguntamos, ¿hasta dónde van a llegar con este engaño del diablo estos iglesieros? ¿Hasta dónde que van a llegar? Porque tanto el infierno de tormentos eternos como el diezmo monetario que se cobran los evangélicos, ambos son doctrinas de demonios. Bíblicamente hablando, los verdaderos malditos y ladrones son todos aquellos que vestidos, disfrazados de ministros de Jesucristo, mienten a la iglesia.
y falsifican las doctrinas cristianas, falsifican las doctrinas de las Sagradas Escrituras. A esto les espera la destrucción eterna, como dice Judas 2. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Esos mentirosos dicen que aquel que no diezma dinero es visitado por un supuesto demonio llamado el devorador, lo cual es falso. En realidad, el devorador es la plaga de langosta que muchas veces asola en Medio Oriente destruyendo los cultivos. De este modo, Dios le está dando una advertencia a esos líderes israelitas, hijos de Jacob, ya que ellos estaban robando el producto que los hijos de Israel entregaban para el sostenimiento del sacerdocio levítico, el cual también amparaba al extranjero, a los huérfanos y a las viudas. Y es por esto que el pasaje dice: traed todos los diezmos y ofrendas al alfolí. Muchos falsos maestros enseñan que el alfolí es la iglesia, o es el canasto, o el plato, o el cubo, donde se recogen los diezmos y las ofrendas en las congregaciones de los concilios evangélicos. Pero en realidad nada tiene que ver. Eso es otra mentira. El alfolí bíblico es un granero, un almacén donde los levitas guardaban el diezmo, es decir, los productos del campo que los terratenientes y ganaderos de Israel entregaban para el sostenimiento del sacerdocio levítico y para los pobres del pueblo. Entonces, el diezmo bíblico no era dinero, seguía siendo siempre de alimento, producto del campo, tal como ya lo demostramos en el capítulo pasado. Es por esto que en Malaquías pues se dice: haya alimento en mi casa, porque Dios estaba siempre enfocado en eso. El diezmo era agrícola y de animales para sostener el sacerdocio levítico, a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Por lo tanto, el enfoque del diezmo era agrícola, repito, y ganadero, por todas partes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también. Era comida para el levita, comida para el forastero, comida para la viuda, comida para los huérfanos. Y Dios no cambia de tema en Malaquías. El tema es todavía alimento en mi casa. O sea, es muy triste que los pastores de las iglesias evangélicas al parecer no se dan cuenta, o mejor dicho, no quieren que sus feligreses sepan que la iglesia del siglo I no estaba preocupada por las túnicas del coro, no estaba preocupada por los asientos, por el piano, por los fondos de jubilación de los pastores o retiros, nuevas alfombras, aire acondicionado, etc. En la iglesia del siglo I no había ninguna de esas cosas. De hecho, no querían nada de eso. Los pastores, quienes tanto se interesan en el 10% del dinero, en realidad están construyendo sus propios reinos que comúnmente requieren mucho dinero. Jesús, al contrario, está construyendo su iglesia de una manera completamente diferente. Y Él no necesita sillas alfombradas, vidrios de colores, ni campanarios para conseguir que el trabajo del evangelio sea hecho. El apóstol Pedro, por ejemplo, no tenía ni plata ni oro. Sin embargo, fueron muchos miles y hasta millones de personas que escucharon su predicación. El apóstol Pablo vivía en persecución, en azotes y cárceles. Sin embargo, había logrado que en toda Europa antigua conocieran las buenas nuevas del evangelio. Los primeros cristianos jamás obligaron a nadie a diezmar de su sueldo, ya que esa ley no se conocía entre ellos. En realidad, el Nuevo Testamento, sobre todo Primera y Segunda de los Corintios, y los ejemplos que encontramos en Hechos de los Apóstoles, solo se enseña a los verdaderos cristianos a ofrendar con entera libertad, de acuerdo a cómo haya prosperado, no por imposición de ningún concilio o pastor, ya que Dios ama al dador alegre. Y esas ofrendas voluntarias no eran para mantener un templo de piedras ni para sostener un grupo eclesiástico. Todo lo contrario, se usaba para suplir las necesidades de los santos, los cristianos que estén pasando por momentos de necesidad, como vamos a demostrar más adelante.
Los falsantes dirigentes conciliares del medio evangélico aseguran a sus seguidores que el fiel diezmador, supuestamente Dios lo bendice abriéndoles la ventana de los cielos y derramando bendición hasta que sobreabunden. Sin embargo, la mayoría sigue en pobreza, porque el diezmo no es la respuesta mágica que debe sustituir la educación, la determinación y el arduo trabajo. Es por eso que el apóstol Pablo dice: el que no trabaje, que no coma. Y esta orden del apóstol Pablo no solamente para los miembros de la iglesia, sino también para los líderes. El que no trabaje, que no coma. El apóstol Pablo era líder de la iglesia, un verdadero apóstol. Y sin embargo, él trabajaba fabricando tiendas para mantenerse él y los que andaban con él. Si Malaquías 3:10 de veras funcionara para los cristianos del nuevo pacto, entonces los millones de cristianos pobres que pagan diezmo ya hubieran escapado de la pobreza y ya sería el grupo más adinerado del mundo en vez de seguir siendo el grupo más pobre. No hay prueba alguna que la mayoría de gente pobre que paga el diezmo jamás reciba bendición financiera, sencillamente porque paga el diezmo. La bendición del pacto antiguo no son las bendiciones del nuevo pacto, según se lee en Hebreos 7, verso 18. Ahora hay que reconocer algo que está a la vista. Simplemente los únicos que prosperan financieramente con los diezmos son los ministros avarientos y ladrones que los reciben, y han logrado levantar verdaderos imperios explotando a los ingenuos cristianos que no escudriñan las escrituras. Ellos actúan como una verdadera organización mafiosa, donde la mentira, la extorsión y el fraude son sus principales aliados. En pocas palabras, son adoradores del dios Mamón, el dios dinero, mientras el pueblo ignorante sigue con esa pesada carga de ley sin poder ver ningún resultado de beneficio. Son simplemente ciegos esclavos de esa camada de lobos rapaces. Entonces tenemos que el mandamiento de Malaquías 3:10 fue dirigido directamente y exclusivamente al pueblo de Israel. Añade al tiempo del Antiguo Testamento, cuando la ley de Moisés estaba en vigor para ellos y sigue en vigor para ellos, pero no para la iglesia. Incorporarlo al Nuevo Testamento y adaptarlo a la iglesia sin presentar evidencias bíblicas que justifique semejante acción ha de catalogarse como hermenéutica defectuosa, irresponsable e inexcusable. Malaquías era un profeta de la ley, y Jesús dice que la ley y los profetas duraron hasta Juan. Mateo 11, verso 13. Hasta aquí el estudio de hoy. Les damos las gracias a todos ustedes por dar seguimiento y apoyar nuestras publicaciones bíblicas. Pueden compartir, gratuitamente, todos nuestros estudios en toda la red de Internet, siempre y cuando no le quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.